Finalmente, se ha estrenado la animación de uno de los mangas más épicos que he leído hasta ahora, que te dejará fascinado desde su primer capítulo, con un prota que busca acabar con toda la humanidad por haber asesinado a su maestra, la mujer más importante en su vida, frente a sus ojos. Un prota para nada princeso y sin dudar a la hora de acabar con sus enemigos. Así que si quieres saber más de esta historia, como siempre, ponte cómodo, busca algo para comer y no olvides suscribirte. Pero antes de empezar, haremos un rápido resumen del primer capítulo ya estrenado. Resulta que hace mucho tiempo, Dios había creado a los humanos y a las brujas, a las cuales les dio la misión de ayudar a los humanos, y así lo hicieron por mucho tiempo, lo cual permitió a los humanos aumentar su tecnología e inteligencia, por lo que ya no necesitaban a las brujas. Pero en lugar de estar agradecidos, incitados por el emperador, empezaron a creer que las brujas querían esclavizarlos y que corrían un gran peligro. Así que iniciaron con la cacería de las brujas. Y así, todas las brujas habían sido asesinadas, pero aún faltaba una, Chloe, la bruja de hielo más poderosa. Ella se encontraba huyendo junto a su aprendiz, Adonis, quien es nuestro protagonista y posee la magia de invocación, es decir, que puede invocar cualquier cosa que se imagine. Pero finalmente son encontrados por militares, pero Chloe los congela a todos, pues ella no quería matar a los humanos, porque aún seguía con su deber que Dios le había encomendado. Pero lastimosamente, gracias a su tecnología, ambos son atrapados y teletransportados en medio del discurso del emperador. Y al ver que su discípulo estaba en peligro, ella decide acabarlos de una vez por todas. Pero lastimosamente, su magia es anulada gracias a una máquina que los humanos finalmente habían terminado de construir. Y sin piedad, y frente a los ojos de nuestro protagonista, su maestra es asesinada brutalmente. Al ver esto, Adonis enfurece, jurando exterminar a todos los humanos. Pero luego de esto, habían pasado 10 años, y se nos presenta un personaje muy importante, llamada Doroka, que se encuentra en una prisión. En esta están muchas mujeres, las cuales no son brujas, sino que son traidoras o criminales. Doroka es un personaje muy amable, que trata de ayudar a todos, compartiendo su comida o animando a las demás con unos tiernos muñecos. Es tan amable que llega a intercambiar su número con el de su compañera, y en su lugar, ella es llevada a un lugar del que nunca se regresa. Pero finalmente, Doroka logra escapar y también liberar a todas las prisioneras, corriendo hacia un lugar muy importante. Al llegar, ella es atrapada por los guardias, pero ya era tarde. Doroka ha logrado liberar a nuestro protagonista. Y así comienza Kingdom of Rin. Los guardias están preocupados por esto, y así todas las cadenas que lo aprisionaban se rompen, y él es liberado, posándose frente a ellos. Uno de los guardias no se inmuta por esto al ver que el prisionero es solo un chico, y entre ellos podrían acabarlo, pero con furia, él se abalanza hacia uno de ellos, asesinándolo con su propia arma, para luego arrebatarle su cuchillo y acabar con el otro. Uno de ellos, rápidamente, trata de asestarle un disparo, pero con suma rapidez, su arma es puesta en su pecho y mirándolo fijamente a los ojos, Adonis dispara. Y con una mirada aterradora, se dirige hacia Doroka. Ella está aterrada, pidiéndole que no le haga daño, pero Adonis dispara. Sin embargo, el disparo era solo para liberarla. Y después de esto, Adonis se retira del lugar. Mientras tanto, en la capital del imperio, el general es informado del alboroto, y ahora se nos presenta el general Yamato, quien ordena a su subordinado el uso de armamento superior al nivel 5, y así el agente se marcha portando un imponente traje mecánico. De vuelta en la prisión, muchos guardias han sido acabados, pero entre todo el desastre, el jefe se da cuenta de la falta de un objeto importante, la amenaza con un nivel SS, perteneciente al aprendiz de la bruja. Mientras tanto, Adonis se encuentra en lo alto de un edificio,
y de repente comienza a usar su magia para luego hacer un disparo al aire. Y de pronto, en la tranquila ciudad, uno de los edificios es impactado por una enorme bala. Ciudadanos del Imperio, llegó la hora de su muerte. Por otro lado, el agente enviado se encuentra acabando con todas las prisioneras, cuando le informan de lo que había pasado en la ciudad, así que iba a dirigirse hacia ahí inmediatamente, pero antes iba a acabar con el responsable. De vuelta en la ciudad, Doroka está sorprendida por lo que había sucedido. Por su culpa, habían muerto muchas personas. No pudo detener la venganza de Adonis. Mientras tanto, él caminaba por las calles de la ciudad, escuchando las noticias que hablaban del incidente, pero creían que era un ataque terrorista. Él sabía que su maestra no aprobaría esto, pero aunque pasaran 10 años, él nunca olvidaría su sonrisa, ni lo que los humanos le habían hecho. Y en ese momento, Adonis usa su magia y el suelo comienza a temblar, y desde los suelos, un enorme robot aparece, quien comienza a destruir todo a su paso, mientras piensa en destruir al emperador. Mientras tanto, el general es informado de la situación, y al parecer, el emperador está grave de salud, así que él decidió no molestarlo. Ellos se encargarían de la situación. Los agentes se dieron cuenta de que esa magia pertenecía a la persona que había escapado de la prisión, así que lo calificaron como una amenaza de nivel nacional. Pero mientras tanto, él destruía todo y a todos sin piedad alguna, y aquí se nos revela que en el tiempo que Adonis estaba aprisionado, había mantenido un ambiente de meditación tan profundo que podía contemplar sus ideas con más claridad, y al usar magia de invocación, sus invocaciones mejorarían, para así poder cumplir con su venganza. De repente, Adonis invoca 2 ametralladoras y comienza a acabar con todos sin piedad. Y él está extasiado por esto, pero a lo lejos, el agente que había sido enviado lo encuentra e informa de esto al general. Inmediatamente, aviones son enviados para acabarlo, y debido a las grandes explosiones, él cae del robot, y seguido de esto, su creación es destruida. Todos los ciudadanos corrían despavoridos, pero entre ellos, una desgarradora escena se nos muestra. Uno de los niños está a punto de ser aplastado, pero milagrosamente es salvado por Doroka, y después lo deja con una mujer para que se encargue del niño. Ella comprendía la crueldad de Adonis, así que debía detenerlo. De un helicóptero descienden agentes los cuales tienen permiso para matar a su objetivo. Capturarlo no era una opción. Sin embargo, quedan estupefactos al ver el gran desastre causado por Adonis. De repente, unas escrituras rodean el helicóptero, nublando la visión de los pilotos. Adonis con su magia envuelve completamente el helicóptero, estrellándolo contra un edificio. Los agentes no saben qué había ocurrido, pero a sus espaldas se encontraba Adonis. Mientras tanto, en la habitación real, el emperador se encuentra postrado en su cama, al parecer muy delicado de salud, pero su esposa está a su lado, pidiéndole que no se esfuerce. Él debía descansar, pues gracias a él, su reino aún seguía prosperando. No debía preocuparse. Sin embargo, el emperador comienza a toser, expulsando sangre por su boca. Su esposa manda a llamar inmediatamente al doctor, pero él le dice que se calme, pues aún seguía con vida. Él pensaba que ese era el castigo de Dios, pero no se arrepentía por lo que había hecho. Según él, había hecho todo lo necesario para poder avanzar, y mientras las brujas existieran, eso nunca iba a lograrse. Yo hice lo que debía hacer. Con un beso en la frente, su esposa lo calma, y él le agradece por haberlo acompañado siempre. Tú siempre iluminas mi camino, reina Andrómeda. Mientras tanto, en el cuartel general, habían perdido la comunicación con sus tropas. Cansado de esto, el general pide por la máquina de supresión de magia, pero al parecer, esta aún no estaba lista. Sin embargo, le informan que alguien se dirigía hacia el fugitivo Adonis.
Por otro lado, nuestro protagonista se encontraba sujetando a uno de los agentes, quien comienza a burlarse de él, diciéndole que debieron matarlo hace 10 años, junto a su maestra. Palabras que Adonis apoya. Sin duda, debieron haberlo hecho. Pero justo en ese momento, Dororoka llega para detenerlo. Ella le pide que pare, pues ya había derramado mucha sangre, y ella no quería ver morir a más gente inocente. Pero él la mira con una cara de ¿y a mí qué vergas me importa? No sé por qué, pero se me vino este meme a la mente. Perdónenme, continuemos con la historia. Sin importarle esto, Adonis asesina al hombre sin piedad enfrente de ella y comienza a reírse por las palabras de Dororoka, pues a él no le importaba quién era inocente. La humanidad entera era su enemigo. Pero ella le dice que Chloe nunca había querido eso, palabras que impactan en Adonis, e inmediatamente la sujeta, ordenándole que no vuelva a mencionar su nombre. Su estúpida justicia no servía de nada. Ella no comprendía lo que había pasado, no debía entrometerse en sus asuntos, pero Dororoka menciona su nombre. Adonis, el nombre que fue creado por la bruja Chloe. Todas las brujas conocemos esa historia, ¿sabes? ¿Brujas?, preguntó Adonis, y ella lo confirma. Pero inesperadamente para ella, Adonis comienza a ahorcarla, pues él sabía muy bien que la última bruja fue asesinada hace 10 años. Pero Dororoka afirma que era verdad. Había logrado sobrevivir a la cacería. Adonis aún duda, pero si fuera verdad, él le pregunta dónde estaba, por qué no hizo nada para salvar a su maestra. Ella se disculpa por esto, diciendo que había agotado toda su magia escapando, pero esto a Adonis no le importa, iba a acabarla. Sin embargo, Dororoka dice algo que lo hace cambiar de opinión. Chloe puede regresar a la vida. Sin embargo, Adonis la empuja con fuerza, cansado de escuchar sus burlas. Eso era imposible. Ella le dice que era posible, solo necesitaban sus recuerdos. Él era la clave. Pero Adonis ya no iba a escucharla más, e invoca una espada, decidido a acabarla. Todos aquellos que mencionen su nombre iban a morir. Y ya sin nada más que poder hacer, si eso lo tranquilizaba, Dororoka lo acepta y se despide de él, dándole una sonrisa, la misma sonrisa que recibió de su maestra antes de morir. Al ver esto, Adonis cae al suelo envuelto en lágrimas. ¿De verdad podía traerla de vuelta? Dororoka afirma esto. Él debía estar tranquilo. Ya no estaría más solo. Pero lastimosamente, Dororoka es atravesada por un proyectil, cayendo en los brazos de nuestro protagonista. Y vemos que el responsable de este disparo es el agente enviado por el general. Y ahora, vayámonos al pasado hace 10 años. Aquí se nos muestra una joven Dororoka, quien veía cómo su aldea era atacada por los humanos. En ese momento, una de sus compañeras llamada Mia la encuentra. Dororoka le pregunta qué estaba pasando, pero ella tampoco lo sabía. Y lo peor es que no podían usar magia debido a la máquina de supresión. Ella pide a Dororoka que vaya donde la bruja, llamada Ofelia. Debía correr sin mirar atrás. Sin embargo, Dororoka le pide que se vayan juntas, pero lastimosamente, ella no podía hacerlo, pues estaba gravemente herida. En ese momento, Mia saca uno de los muñecos que ya conocemos, comenzando a alentar a Dororoka, y entregándole el muñeco, le pide que se vaya. Y así, Dororoka escapa, dejando su aldea sin mirar atrás. Ya de vuelta en el presente, Adonis le pide que no muera. Debía decirle cómo revivir a Chloe. Dororoka trata de hablar y pronunciar el nombre de una bruja, pero de repente es impactada por múltiples disparos que Adonis alcanza a esquivar, y luego es rodeado por los militares. Adonis no sabía qué hacer ahora. Sus pocas esperanzas se habían ido, pero no debía celebrar tan pronto. Aún no se había rendido. Adonis empieza a cubrirse con su magia
y todos comienzan a disparar, pero ninguna bala lo impacta. Y ahora era su turno. Adonis devuelve todas las balas contra ellos, matándolos a todos, y solo uno queda en pie. Pero lastimosamente, Adonis estaba distraído, y esto es aprovechado por el francotirador, quien dispara y logra impactarlo. Sin embargo, Adonis había logrado interceptar la bala, y no solo la revierte, también aumenta muchas veces su tamaño. Y con más poder, se la manda de regreso, partiendo al francotirador por la mitad. ¿De verdad creían que podían sobrepasar el poder de la magia? No me hagan reír. Mataron a mi maestra, y aún así desean vivir en paz. Yo los aniquilaré a todos, para que pasen por lo mismo que pasó ella. Sin embargo, en el cuartel general, una de las agentes ha llegado hacia la máquina de supresión mágica. Esta chica, que por cierto se llama Yuki y es hermana del general, está contenta ya que por fin sería útil para su hermano. Así que ordena inmediatamente poner en marcha la máquina, pero el departamento de ciencia los detiene. La jefa de esta área, llamada Samantha, le explica que no podría activarla, así que usando el teléfono de Yuki, la jefa se comunica con el general, quien también le pide que se deje de juegos y active la máquina, pero ella le explica que esto no pasaría, pues resulta que la máquina producía una fuerte radiación que podía descomponer las células humanas. Incluso la mitad de los soldados que participaron en la cacería de brujas habían caído en esta grave enfermedad. Pero esto no era todo, pues esta radiación también contaminaría el ambiente, y debido a las creaciones humanas, el medio ambiente ya estaba muy contaminado, y resulta que quienes limpiaban el ambiente eran las brujas. Y la persona que más tuvo contacto con la máquina fue el mismo emperador. Así que ahora el general se entera del motivo del estado de salud del emperador. Pero Yuki se rehúsa a creer esto y se va corriendo hacia la máquina. Inmediatamente, la jefa ordena a todos evacuar el lugar, mientras ella trata de detener a Yuki. Pero ella no iba a detenerse, debía ser útil para su hermano, y seguido de esto, activa la máquina. Mientras el general escucha toda la conmoción sin saber qué estaba pasando. Pero resulta que Samantha había podido detener a Yuki, y ella fue quien activó la máquina, recibiendo todo el impacto de la radiación. Sin embargo, Adonis aún podía usar su magia, pero ¿de verdad necesitaban sellar su magia para poder derrotarlo? ¿Solo un niño era capaz de causarles tanto problema? Ellos eran el gran imperio Lidia, y nunca nadie los había podido derrotar, y ese niño no iba a ser la excepción. De pronto, un disparo repentino impacta en el artefacto de Adonis, desprendiéndolo de sus manos. Y de repente, su magia comienza a desvanecerse, y los primeros en percatarse de esto son los militares. Inmediatamente, Adonis se abalanza hacia su pluma, pero ellos no desperdiciarían esta oportunidad, e inmediatamente apuntan listos para disparar, pero entre ellos, un militar sale corriendo para acabarlo. El resto trata de detenerlo, pero el derrumbe de un edificio los detiene, impidiéndoles el paso. Y mirándolo con sumo odio, la soldado saca de su arma un cuchillo de calor, maldiciéndolo por todo el daño que había causado. Adonis sabe que no hay nada que hacer y acepta su destino, feliz, porque finalmente iba a reunirse con su maestra. Seguido de esto, Adonis es decapitado. Y así termina el anime, chicos. Espero que el video les haya gustado. Perdón, solo es una broma. Continuemos con la historia. El resto no sabía qué estaba ocurriendo, preguntándose si es que el imprudente soldado estaba bien, pero de los escombros, este sale trayendo consigo la cabeza del aprendiz de la bruja. Todos celebraban, niños lloraban y los soldados los tranquilizaban, pues el peligro ya había pasado. Todos felicitan a la soldado por su gran hazaña, pero aún era muy pronto para celebrar. Debía recoger el cuerpo,
ayudar a los heridos y reparar los daños, mientras el general se pregunta quién era ese talentoso soldado, quien resultó ser una nueva recluta. Ya sabiendo esto, el general ordena ir a investigar cómo se encontraba la jefa Samantha y su hermana Yuki. Justo como había dicho la líder Samantha, este país seguía siendo poderoso y la época de la magia ha llegado a su fin. Mientras tanto en el palacio, el emperador se dirige hacia sus habitantes. Gente del imperio, no se deben preocupar. Esto es Lidia, donde los humanos gobernamos el mundo con el poder de la ciencia. Los dioses ya no existen. Desde ahora, este país es el mismísimo Dios. Una estudiante pausa el discurso, cansada de escucharlo. Su maestro informa que mañana sería su examen nacional, así que debían esforzarse, y ya dejando todo en claro, termina la clase. Pero antes, un estudiante le hace una pregunta. ¿Por qué el discípulo de la bruja decidió aliarse con ella, a pesar de ser un humano? Pregunta a la cual el maestro no tiene respuesta. Quizá le lavaron el cerebro, responde. Y así, decide finalizar su clase y todos se retiran. Pero la estudiante que vimos al principio se queda pensando en algo. Sin embargo, una de sus compañeras se le acerca, diciéndole que la había visto. Ella vio lo que hizo. Pero en ese momento, dos de sus compañeras la llaman para ir a su siguiente clase. Y así, la chica se retira, mientras ella se queda furiosa, maldiciéndola. Ya saliendo de la clase, la chica se dirige hacia un altar, disculpándose con alguien por lo que había hecho. Resulta que cuando todo el desastre había ocurrido, su novio había quedado atrapado entre los escombros, quien rápidamente le pidió que lo ayudara a salir. Sin embargo, al ver al robot, lo había abandonado. Ella sabía que era una terrible persona, y mirando a su teléfono, donde tenía fotos de Adonis, ella revela que lo admiraba y le encantó verlo usando magia. Pero de repente, un hombre aparece tras ella, diciendo que eso era un crimen. Al reconocer su uniforme, la chica se llena de terror. Sin embargo, él le pide que se tranquilice, pues podía conservar las fotos, pero debía mantenerlo en secreto, pues ese hombre causó un gran desastre en el país y no debía preocuparse, él no se lo diría a nadie. Agradeciendo por esto, la chica se va corriendo. Sin embargo, el hombre, quien se llama Oz, hace una llamada pidiendo que arresten a la chica y que sería un momento perfecto para hacerla una esclava, o mejor aún, hacer una ejecución pública por alta traición. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, una miembro del departamento de inteligencia le informa que acababa de descubrir algo muy importante, así que le pide regresar lo más pronto posible. Sin embargo, él le dice que se lo diga ahora, y así lo hace. Su análisis reveló que el cadáver del discípulo de la bruja era falso. Y ahora se nos muestra lo que había ocurrido. Adonis miraba con sorpresa su propia cabeza. Fue cortada por aquel soldado, pero resulta que este era una bruja, quien había usado su magia de simulación para crear un cuerpo falso. Ella era otra infiltrada al igual que Doroka, y el plan era el mismo, resucitar a Chloe. Adonis trata de preguntar algo, pero no había tiempo para eso. Así que ella pide a la bruja Ofelia comenzar con la extracción. De repente, unas cintas empiezan a atrapar a Adonis, envolviéndolo por completo en una esfera que empieza a elevarse hacia el cielo. De repente, Adonis despierta llorando descontroladamente en una camilla, pero inmediatamente una mujer lo abraza, agradeciéndole por luchar por ellas. Él no entiende a qué se refería, así que le pregunta quién era, y mirando a su alrededor, tuvo su respuesta. Él se encontraba en el reino de las brujas. Y chicos, hasta aquí dejaré el video, ya que estoy muy enfermo y la garganta ya no me da para más.
pero mucho tiempo ha pasado y no quería dejarlo sin un video. Pero estén atentos porque en el siguiente video, el general junto con sus hombres llegan al escondite de las brujas, donde ellas tendrán su último enfrentamiento contra los humanos, al igual que Adonis contra el general, quienes tendrán una brutal pelea. Pero todo depende de ustedes. Eso sí, el siguiente video pienso hacerlo mucho más largo. Así que si el video les gustó y quieren una segunda parte, denle like al video o déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, eso es todo. Coman bien, duerman bien y adiós.